no solo los mercados, sino las instituciones, como Naciones Unidas a través de la FAO, en cada encuentro internacional le dicen al gobierno argentino, muchachos, hagan algo para empujar la producción. Se habló de, y hay tendencias reguladoras, hay tendencias que dicen que hay que terminar con estas fluctuaciones tan bruscas de los precios, que hay que crear fondos o stocks estratégicos para atenuar estos ciclos. Señores, para generar esos stocks hay que aumentar la producción, disminuir el consumo, y vamos a ver que ninguna de las dos cosas es muy fácil de hacer, y la Argentina tiene un papel. ¿Cuál es el momento que yo veo, o la representación, la imagen? Al principio les hablaba de que les iba a brindar algunas imágenes. A mí esta me parece muy fuerte, porque dice, la revista Times dijo, unos años después, que este joven que está enfrentando a los tanques del Ejército Rojo en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, cambió la historia. Fíjense, 1989 es el año que cae el muro de Berlín, que cae el gobierno chino y que surge una nueva oleada y empieza el crecimiento de China a tasas chinas. Un proceso muy controvertido, muy difícil de analizar, pero con algunas pinturitas nos vamos a dar cuenta del significado. Estos chicos eran fundamentalmente estudiantes. ¿Y qué pedían los estudiantes? Y lo de siempre, no sabían, estaban con bronca, protestaban. Querían básicamente libertad, querían saber lo que pasaba en el mundo, querían leer la prensa internacional. Ojo que no existía Internet, ni Facebook, ni Twitter. Igual se movilizaban y se organizaban para salir a la calle hasta que fueron a reprimirlos con los tanques del Ejército Rojo. Bueno, los chicos estos se reunían en Kentucky Fried Chicken, es decir, una franquicia de comida americana, que no solo era comida americana, esta es por esas fisuras que ya había tenido el régimen comunista en China, habían permitido que se asociara un empresario chino con una franquicia americana, y se instala Kentucky Fried Chicken en la plaza de Tiananmen. Yo creo que debe haber estado Reagan o Bush atrás de esto, porque esta es la bandera americana flameando en la plaza de Tiananmen en el año 87. Inmediatamente se convierte en el centro de reunión, en la jabonería de Vieites de los jóvenes revolucionarios chinos que querían democracia. Fíjense, Kentucky, cultura americana. Yo estuve unos años después en China, en un hard rock, y había una chinita que cantaba en inglés con jeans. Bueno, la penetración había sido fenomenal. Pero Kentucky, cultura americana. Fried, frito, aceite. Nos vamos acercando, digamos. Y chicken, pollo. Maíz, soja y Avex. Río Cuarto. Al revés es Cristina Fernández de Kirchner, pero es una casualidad. ¿Cuál es el significado de Kentucky Fried Chicken? Es transición dietética. Los chinos habían tratado de resolver el problema del hambre apelando a la estrategia que recomendaba Occidente, el gobierno americano. Controlen la natalidad. Controlen la natalidad, al estilo chino o estalinista, digamos. Un hijo por familia. Ok. Hoy están ya en la segunda generación de un hijo por familia. Consecuencia, los chicos no solo no tienen hermanos, sino que no tienen primos. Tienen 4 abuelos y 2 padres. Caprichosos, que les tienen que dar todo. Imagínense, no son solo hijos únicos, sino... Bueno, esa es la configuración de la nueva familia. Y esto tiene, digamos, que pareciera un teorema sociológico, pero tiene implicancias económicas fenomenales. ¿Por qué? Porque realmente, en paralelo, estas familias se van enriqueciendo. Entonces tienen más para dar. Y los chicos tienen más para pedir. Lo primero es cambiar lo que comen. Entonces la familia empezó a poner una salchichita arriba del plato de arroz y sonaron. Cuando se incurre en el pecado de la carne no hay marcha atrás.
Y entonces Kentucky Fried Chicken empezó a crecer. A los 4 o 5 años tenía ya 3.000 locales. Hoy se inaugura un local cada 16 horas en China. China está comprando pollos aquí, en Río Cuarto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay transición dietética? Fíjense, en el año 70 hacían falta 3 kilos de alimento para producir 1 kilo de pollo. En los 90 ya se había mejorado a 2, 4,50. Hoy estamos más o menos en 2 kilos. 2 kilos de pollo, 2 kilos de alimento para obtener 1 kilo de pollo. Pero cuidado, porque los 2 kilos de alimento son alimento seco, tiene 12% de humedad. Y el kilo de pollo es 70% agua. Y además tiene hueso, piel, plumas, cabeza y garras, que los chinos se las comen, pero nosotros no, y los menudos, que los tiramos. Entonces, la realidad es que cuando uno pasa de comer un plato de arroz a ponerle pollo, necesita 10 veces más materia seca alimenticia que si se comiera el mismo peso en un plato de este. Después lo vamos a ver más en detalle. Resulta que el mundo empieza a comer más proteínas animales, no Occidente, no nosotros, porque nosotros ya nacimos con esto, venimos de Europa. Y en Europa, en las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, en el norte de España, lo que pintaban eran toros. O sea, siempre convivieron con los animales. Y la ganadería científica, digamos, que es la tecnificación de la caza, nace en Occidente. Fíjense, Rómulo y Remo, ¿no es cierto? Que Rómulo funda Roma y traza el perímetro con un arado. Y dice, no pasen con las ovejas por acá. Remo, que era su hermano, era pastor, lo desafió, pasó y Rómulo lo mató. Se venía la agricultura y decían, el ganado tiene que estar en su lugar y darle de comer como corresponde y no a lo nómade entrando en cualquier lado. Bueno, pero Oriente tenía mucha gente y poca tierra desde siempre. Entonces eran vegetarianos, tenían que ir a la fotosíntesis directa, que es comer arroz y garbanzo y legumbres. Y esas son las dietas que cuando uno tiene más plata en el bolsillo, cambia. No se puede comer más porque hay una capacidad determinada en nuestro aparato digestivo, pero sí podemos comer distinto. Entonces, cuando se transita de una cosa a la otra, se dispara la necesidad de los insumos que producen esta otra cosa, que son los animales, que nos comemos estos animales que somos nosotros. Lo que más crece es la producción aviar, sigue la producción porcina y la producción de carne vacuna y ovina es la que crece menos. Esto tiene también raíces técnicas. Es mucho más fácil crecer en pollos, es decir, una gallina que produce huevo fértil nos produce más de 100 huevos por año. Una chancha bien manejada produce 25 crías por año, 25 capones por año, y una vaca produce un ternero y cada 2 años porque a las hembras hay que retenerlas para reponer. Bueno, fíjense qué es lo que pasa. ¿A dónde están los cerdos en el mundo? Y los chanchos en el mundo están en China, están en Iowa también, la zona maicera de Estados Unidos, están en el norte de Europa con soja argentina y granos forrajeros de ellos, cebada y trigo, ¿no es cierto? Algo en Chile, pero fundamentalmente están en China, tienen 700 millones de chanchos. Que ande por China se va a encontrar que a cada rato pasa, de cada 10 camiones uno lleva cerdos. Es impresionante. Cada vez que hay un terremoto, la foto que manda Reuters a todo el mundo es la de un chanchito asomando la cabeza. Chanchos por todos lados. Y es tan grande esto, tan grande el negocio, que un banco de inversión como Goldman Sachs, en el medio de la crisis del 2008, anunció que estaba invirtiendo 200 o 300 millones de dólares para comprar granjas de cerdos en China. Esa es oportunidad de negocios para el mundo. Entonces se replantea el dilema malthusiano, porque Malthus, ¿se acuerdan? Decía que mientras la humanidad crecía en forma geométrica, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, la producción de alimentos crecía en proporción aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, por lo tanto íbamos a una crisis y se iban a generar guerras y la guerra iba a terminar con
los que sobraban, y de esa manera se iba a equilibrar la cosa. Bueno, no fue así, porque llegó la revolución verde que le permitió al mundo crecer en la producción de alimentos y sostener la nueva demanda. Y al mismo tiempo, la población no creció con la misma tasa porque los chinos fueron eficientes, y otros países, con la política de control de la natalidad. Y además, la culturización, el enriquecimiento que va de la mano con la cultura, determina también una menor tasa de natalidad. Efecto televisión. Yo estuve en China a fines del 98. Nosotros habíamos lanzado al mercado en la Argentina la soja RR en el 96 y sabíamos que se venía, muy mal, que se venía un aluvión sojero. Y había dudas en aquel momento sobre qué íbamos a hacer con tanta soja, sobre todo porque los movimientos ecologistas nos amenazaban con que no íbamos a poder venderla en Europa. ¿Se acuerdan? Había una agresión muy fuerte contra la biotecnología, los organismos genéticamente modificados. Estábamos con Greenpeace al rojo acá, asustando realmente a muchas entidades. Yo me acuerdo que hubo mucho debate antes de que se aprobara la soja RR y algún prominente directivo del sector me dijo, vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, nos fue bien, pero yo fui a China a ver si realmente ellos iban a comprar. Y me dijeron, no, nosotros tuvimos 2 malas cosechas en el 98, en este punto, pero ya este año nos vamos a reponer. Un alto funcionario chino. Y me vine, la verdad, que bastante deprimido diciendo, si China no compra, no sé qué hacemos. La soja deja de ser el negocio que esperábamos que fuera. El funcionario creo que se llamaba Moreno. Me mintió un poquito. Mire lo que pasó después con las importaciones chinas. Recuerden, la soja es oriunda de China. De allá viene. Después se desarrollaron las variedades, la genética, todo en Estados Unidos. De ahí las recibimos, hicimos nuestra propia genética. Pero viene de allá. Ellos producían y producen 15 millones de toneladas. Y ahí se quedaron. Se plantaron en las 15. Y empezaron a importar. Y llegan a importar 40, 45, 50 y este año van a importar 55 millones de toneladas. Están muy activos en el mercado en este momento. Es decir, pasaron de consumir 15 millones de toneladas a consumir 70 en 10 años. ¿Nosotros qué hicimos? Fíjense, esta es la curva de crecimiento de la producción agrícola argentina en los últimos años. Miren esta curva y miren esta. Miren la de la superficie sembrada con soja. Es esta. Evidentemente tuvimos un plan en Argentina. Salió el Plan Nacional de Producción de Soja. Entonces todos decidimos sembrar soja. No, señores, no hubo ningún plan. Esto fue una respuesta espontánea de nuestra capacidad de ver lo que está pasando en el mercado. Lo sentimos. Y fue un esfuerzo del conjunto, los productores sembrando y la agroindustria instalando plantas de procesamiento, porque nuestra forma de vender la soja, como estamos lejos del mundo, es con otra logística. Vendemos los componentes de la soja, vendemos harina de soja, vendemos aceite. Y que hicimos una inversión fenomenal que implicó también instancias de negociación con el gobierno que nunca dieron mucho resultado. Por ejemplo, en el año 94, el presupuesto incluía 50 millones de dólares para empezar con el dragado de la hidrovía. Y se inicia el dragado de la hidrovía pensando en que eso que se había aprobado por el presupuesto iba a llegar. No llegó nunca, lo bancó el sector privado y hasta el día de hoy lo pagan ustedes, con un descuento de 2, 3, 4 dólares, que es el peaje que hay que pagar por el tránsito por la hidrovía. ¿Pero qué pasó? Y antes entraban barcos que salían con 15, 18 mil toneladas, hoy salen con 35, 40, porque pasamos de 23 pies a 36 pies, un 50% de aumento de la profundidad. Entonces, los grandes barcos que hacen un transporte más barato a los mercados de ultramar, hoy pueden entrar hasta donde está la producción. Antes teníamos que llevar la producción hacia
digamos, los mismos puertos y salían con menos carga o hacia puertos de mayor profundidad, con lo que teníamos que hacer una operación muy costosa que era el alige. Llevábamos barcos hasta la boca del Río de la Plata para completar la carga de los buques. Bueno, todo esto casi ni nos enteramos, pero ocurrió y después se lo voy a mostrar. El segundo driver es el precio del petróleo. El petróleo nos parece muy lejano, digamos, pero valía $20 el barril hace 10 años. En el 2002 valía 23, 24 dólares. Hoy vale 100. Es decir, subió 4 veces, 5 veces. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Y si les tiraron las Torres Gemelas, no fue solamente eso. Fue fundamentalmente que hay más compradores que vendedores, con el agravante de que todos sabíamos que un día el petróleo se acababa, pero de pronto en el 2002-2003 se produce lo que se llama el peak. Es decir, los analistas descubren, se enteran que los descubrimientos de petróleo de ese año fueron inferiores al consumo. Entonces dicen, esperá, algo está pasando, ya no lo estamos encontrando tan fácil. Y los mercados empiezan a representar esa situación con precios crecientes. No es que la OPEP se sentó sobre el petróleo y dijo, no te vendo para que suba, como había sido en los 80. Acá sube espontáneamente por una realidad del mercado. Y de nuevo son los chinos los que comandan esta tendencia. ¿Y por qué? Por la misma razón de la transición dietética. Hay una transición energética. Se transita de la bicicleta a la motito, y el que ya andaba en motito pasa al auto, ¿no es cierto? Y el hijo que iba a la facultad en bicicleta, en Beijing, ahora va en motito, y ahora en una familia hay 3 que van a la estación de servicio. Y además cuando vuelven a la casa, ¿no es cierto? En verano, antes, se sacaban la remera y quedaban en musculosa, ahora tienen aire acondicionado, frío-calor. En invierno antes se ponían un suéter, ahora tienen calefacción. Eso es petróleo. Y el chico, si ve que pusieron un split en el living, quiere uno en su cuarto. No hay forma. Y eso es lo que está pasando. No hay cómo contener la demanda de petróleo. Y buscan, se busca en el mar, se busca por acá, y va apareciendo, y a duras penas se va atendiendo esta situación. Entonces pasamos con el petróleo de 20 a 100 dólares, y los americanos dicen, a mediados, hace 7, 8 años, ya lo habían dicho mucho antes, bueno, basta de depender de un abastecimiento escaso, inseguro, de un producto que encima está en manos de quien nos declara la guerra. Tenemos que usar nuestro propio petróleo. Y el propio petróleo en Estados Unidos se llama maíz. Entonces empiezan a instalar plantas en todo el cinturón agrícola, e incluso en algunos lugares que no tienen maíz, pero lo llevan para poder tener su propio petróleo. Y empiezan, y hay un mandato para cortar el gasoil y la nafta con un 10% de etanol, fundamentalmente la nafta con 10% de etanol que se obtiene a partir del maíz. ¿Qué pasa? Esto es ley y apoyan esa ley con un par de medidas de apoyo, que es protección para que no entre etanol importado y aproveche el beneficio del corte obligatorio, tratando de que sea algo que permita el desarrollo de esta nueva industria muy necesaria en el interior, y un subsidio explícito por galón de nafta, por litro de nafta, que también tenía mucho peso. Bueno, esos 2 subsidios desaparecieron en diciembre del año pasado. Y sin embargo, el uso de maíz para etanol ha continuado y se ha atenuado un poquito recientemente por la suba de los precios del maíz. Pero así todo sigue siendo, digamos, la política oficial no ha cambiado, y aunque cambie el mandato que obliga a usar un 10% de etanol en la nafta, en condiciones de mercado como las actuales, el etanol sigue siendo competitivo. Y la única razón que lo puede dejar fuera de competencia es el precio del maíz, pero eso va a jugar contra otros utilizadores de maíz, y ese es el debate que hay hoy en Estados Unidos. La producción de etanol pasa de 0 en el año 80 a 40 millones de metros cúbicos actualmente. Ustedes sabrán, porque ya tienen una planta acá, que para obtener un litro de etanol hacen falta 3 kilos de maíz. Por lo tanto, para obtener 40 millones de metros cúbicos hacen falta más de 120 millones de toneladas de maíz.
¿Qué son 120 millones de toneladas de maíz? Bueno, nada más que 6 cosechas argentinas modelo 2012. Este año cosechamos algo más de 20 millones de toneladas. La Argentina, les recuerdo, es el segundo exportador mundial de maíz. O sea que el segundo exportador mundial de maíz necesita 6 cosechas enteras para compensar o para equilibrar lo que se está consumiendo en Estados Unidos para etanol. Fíjense si tendrá o no peso esta industria. Y fíjense, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el etanol? Porque la producción de maíz ha ido creciendo en Estados Unidos, pero lo único que creció en materia de consumo, que creció fuerte y más allá de la tendencia, es el etanol. Hoy estaría sobrando maíz si no hubiera existido esta alternativa. Y a la inversa, ¿cuánto valdría la nafta si no hubiera existido este 10% de etanol? El expresidente Bush le dijo a los americanos, dice, ustedes, y él se incluía, son adictos a la nafta. Dice, sí, son adictos a la nafta. La arquitectura de los Estados Unidos está hecha para andar en auto. Salvo las ciudades costeras, digamos. Todo el país se mueve casi sin transporte público. La gente agarra un auto y hasta hace unos años, y todavía, cuanto más grande el motor, mejor, ¿no? La Hammer, digamos, Y la Hammer se diseñó para los años del petróleo de 12, 15 dólares el barril. Con el petróleo a 100 dólares no se bancan esos consumos. Bueno, es tan grande la producción de etanol que ya cotiza en Chicago. Arriba tenemos la curva de precios del etanol y abajo la curva de precios del maíz. Y fíjense, ¿será casualidad? Pero van juntos. Ahora, si el etanol ya es más del 30% del consumo de maíz en Estados Unidos, uno puede pensar, puede inferir que el etanol está determinando en buena medida el precio del maíz. Y no al revés, los dos están relacionados. Pero es el etanol el que está comandando en buena medida el precio del maíz. Y si el etanol manda el precio del maíz, la pregunta es, ¿y quién determina el precio del etanol? Y lo que sustituye, que es la nafta. Y a su vez la nafta, ¿no es cierto?, está determinada por el costo del petróleo. Bueno, por carácter transitivo, tenemos que pensar que el petróleo me está determinando en buena medida el precio del maíz. Y esto es lo que se ve en las curvas. Arriba tenemos el petróleo y abajo tenemos el maíz. Así que como productores agrícolas tenemos que mirar todos los días el precio del petróleo, porque es un condicionante básico y nuevo del precio del maíz. Esto pasa a partir de que el petróleo supera los 50 dólares el barril. A partir de ese momento arrastra. ¿Y hasta cuándo? Fíjense este cuadrito y la situación de hoy. Perdonen que está en dólares por galón el precio del etanol y en dólares por bushel el precio del maíz. Hoy el maíz está en 7,50 dólares por bushel y ese es el punto de equilibrio con un etanol de 2,50. Hoy la rentabilidad es mínima, es casi cero, pero hay rentabilidad con el maíz a 300 dólares. Con el maíz a 300 dólares, el etanol como sustituto de la nafta es competitivo. ¿Alguien piensa que el petróleo va a bajar a 40, 50 dólares, arrastrando hacia abajo la nafta? En el mundo no se piensa eso. En el mundo el horizonte es de 100 dólares para arriba. El otro día Miguel Mayer Wolf, titular de uno de los accionistas de Nidera, una gran compañía, un hombre que muy parco, nunca ha salido a hablar, dijo sí, públicamente que lo que ellos piensan, y supongo que junto a otros colegas, digamos, del gran negocio, del gran agribusiness internacional, que si no existiera el etanol, el petróleo sería 170 dólares inmediatamente. Si se suprime la producción de etanol, ese 10% de necesidad de nafta adicional llevaría el petróleo a 170 dólares. Explota todo. Esa es la razón de fondo por la cual no quieren aflojar con esta política. 10 minutos, Héctor. Bueno. Entonces, voy a aprovechar estos 10 minutos para hacer un pequeño experimento.
Vamos a ver si sale. Este espacio está auspiciado por Arcor, empresa cordobesa. Vamos a hacer polenta. Acá tengo medio kilo de polenta y dice en el marbete que con esto salen 5 a 6 porciones de polenta. Vamos a ver si eso es cierto. Acá ponemos agua caliente. Vamos a sacar el burlete. Bueno, vos tenelo y cuidado, no te quemes. Y vamos a hacer como dice, fina lluvia. Cuidado que no te desenvíes. Fina lluvia. Y en un minuto vamos a tener lista esta comida, que es bastante asquerosa, dicen algunos. A mí me gusta. Pero en casa los chicos dicen, quiero carne. Bueno, ustedes vieron, acá no les he mentido, medio kilo. Le falta sal, le falta después una salsita. No le vamos a poner, ninguna carne. Un segundito. Esta es la solución, pero... Bueno, ustedes vieron, no les he mentido, esto ya se espesó, está casi rica. Bueno, hemos preparado una comida, yo diría para 3-4 personas, quizá algo más. Ahora, me dicen, no quiero polenta. Lo mismo pasaría con medio kilo de arroz puesto en agua caliente. Chupa el agua y tenemos una comida para toda la familia. Es como comían los chinos antes, los vietnamitas, los indonesios y buena parte de la humanidad todavía, que son los que no hicieron la transición dietética. Bueno, acá tenemos la polenta. Ahora, si dicen, no, déjame de jorobar con esto, o con el arroz, yo quiero pollo. Muy bien. No tengo el pollo acá, pero sí tengo todo lo que hace falta para producir un pollo. Dijimos que necesitamos 2 kilos, ¿no es cierto?, para producir 1 kilo de carne. Un pollito pesa vivo 2,5 kilos, el que nos da después 2 kilos cuando lo metemos al horno, y cuando sale del horno ya pesa 1,5 kilos. Les voy a decir entonces, ¿qué es un pollo? Un pollo es medio kilo. Ahí tenemos 1 kilo. 2 kilos y tenemos el primer kilo de pollo. Acá tenemos medio kilo más de pollo. 250 gramos más. Y le tenemos que dar soja, porque no es todo maíz, no es todo polenta. Un poco de soja, un poquito más de soja. Acá está la polenta que me faltaba y la soja que me faltaba. Bueno, señores, este es un pollito. En 50 días lo que se come un pollo es todo esto. Si consideramos que podemos meter cada paquete de estos en una cacerola y cada paquete es una comida, fíjense lo que significa la transición dietética en necesidad de mayor oferta de granos. Bueno, ¿qué va a pasar? Y todos nos van a comer. Vamos a tener que convertirnos en vegetarianos o vamos a tener que aumentar mucho la producción para alimentar todos los animales que después nos comemos